Hola, bienvenidos a otro episodio de More Human. Hoy estamos con Martín. Hola Martín, bienvenido. Martín, cuéntanos, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, más que nada gracias por la invitación. Siempre me da gusto a mí hablar un poco de la historia, de lo bueno, de lo malo, del pasado, del futuro. Bueno, me fui moviendo desde hace muchos años ya, hace casi 10 años que me voy moviendo un poco por todos lados. Muy bien. Comencé en Argentina, soy argentino. Cuéntanos un poquito. O sea, eres argentino, ¿qué te hizo elegir estudiar finanzas y cooperación internacional? Dale. Tengo 37, como para que vayan más o menos previendo los bloques. Muy bien. Estudié lo que sería ADE en España, lo que es Administración de Empresas, se llama en Argentina. Ok. Y estudié eso, me gustaban los números. Cuando era joven, de 17 años, 18, decía voy a ser ministro de Economía. Después me di cuenta que no era lo que Bueno, quería, bueno, por distintas razones. Pero era un claro. sueño de chico y decía, bueno, puedo ir por este lado. La verdad que no me arrepiento, me gusta lo que hago. Muy bien. Y estudié eso, administración. Después hice un máster de economía. Me faltó la tesis final, pero hice los 2 años. Ok. Venía trabajando en empresas privadas, ¿no? O sea, Ujú. hice un salto de mis 18 a mis 28 años. Pero en Ok. resumen, esos 10 años estuve trabajando, estudiando en Argentina, en empresas Ok. privadas. Ok. En el mundo corporativo. El mundo corporativo de Argentina, claro, trabajé, no sé si se puede nombrar, pero yo no tengo problema, pero trabajé en Sí. Bonafide, que es una especie de Starbucks, como en la Ok. sede central, trabajé en American Express 2 años Ujú. y trabajé en Renault, automotriz. Esos Muy 10 bien. años trabajé siempre en privado ahí, que digamos. Muy bien. Bueno, y me imagino que todo iba bien, pero luego, ¿qué pasó que tuviste este contexto, este contacto con la cooperación internacional? Sí, tenía 28, ya 10 años de trabajo encima, porque en Argentina es muy común empezar a trabajar a los 18, 19, a la par Ajá. que se estudia. Ok. En otros países capaz se espera el título, en Argentina es común empezar a trabajar ya Ok. de más joven. Entonces ya en verdad veía mi currículum, tenía ya 9 10 años de trabajo encima y estaba terminando el máster en una universidad privada ya. Y cuando me dicen que la tesis tardaba un año, como que me agarró una revelación y dije, ya estoy cansado, 10 años de trabajo encima, tengo 28 años, no es que tengo 40. Claro. O sea, me parecía como mucho para mí y dije, me voy a tomar un año sabático. Ok. Y apliqué, hay una especie que se llama, una visa que se llama Work and Travel, que es común, que es para jóvenes, que digamos. Y apliqué a las dos a Australia y a Francia, y en una semana de diferencia me aprobaron las dos. Bueno, Sí, qué bien. Bueno, y eras muy, siempre has sido muy dinámico, no muy, muy proactivo, porque eras, o sea, eras bastante joven y dijiste, bueno, me voy al otro lado del mundo. sí, no hablaba francés, me fui a Francia sin hablar francés. Sí, bueno, muy bien. Pero era la idea del año sabático, no era trabajar o sea, literalmente año sabático, trabajar en un bar, Correcto. recorrer Europa que no Ujú. conocía nada, nunca había pisado Europa. Ok, Y dije, bueno, me arriesgo y me salieron las dos visas. ok. Y la particularidad era que la de Australia tenía un año de gracia para empezar a usarla, si se quiere. Genial. Así que combinaste las dos experiencias. Entonces, mi plan a los 28 años era, bueno, vendí mi coche que tenía, se lo vendí a mi madre, como va a tener algo de dinero. Claro. Y, y dije, bueno, me voy primero a Francia, que se me vence, tiene un plazo de gracia más corto. Me voy Ajá. A Francia un año y después me voy a Australia un año a practicar el inglés. El inglés ya en un ámbito laboral, no tanto Correcto. de lo que había aprendido en el colegio, o de lo que ves una película, sino más dentro de una empresa. Sí. Y entonces dije, bueno, me voy a Francia un año, estilo a recorrer Europa, a trabajar en un bar, divertirme, Ujú. vivir un año y después me voy a Australia a estudiar. Cuando estaba en Francia iba a estar un año y en vez de un año estuve 9 meses porque bueno, empecé a ver en el metro más que nada, en el subte, todo el Mm. tema de los refugiados, que es un tema que en Ujú. Argentina la verdad que no llega mucho. No llega porque es una casuística que no llega, como que no llegan los tsunamis. O sea, son cosas Exacto. que no suelen pasar. Ahora con Ujú. Venezuela capaz cambia un poco, pero hace 10 años eso no Sí, suele claro. pasar mucho. Entonces era un Ujú. tema como bastante nuevo. Y me empecé a Dices, interesar. o sea, veías como outdoors de información, ¿no? Sí, En, o la gente mismo en el metro, que correcto. pidiendo gente musulmana, que en Argentina hay pocos Claro, musulmanes, o sea, todo me claro. llamaba la atención. Claro, porque era todo nuevo para ti, además de que eras muy joven, llegaste, cultura nueva, idioma nuevo, y entonces comenzaste ahí con este shock de realidades. Claro, y ahí dije, bueno, en vez de quedarme un año en Francia, dije me quedo 9 meses y me fui a hacer un voluntariado a la isla de Samos, en Ok, Grecia, que ahí ok. es como una de las islas, como Lesbos, que es la más Ujú. conocida, Lesbos, pero es Sí, como donde entra un montón la migración hacia Europa. ok. Y en un campo, bueno, terminé yendo 3 meses y se puse en contacto con una chica de mi colegio más chica que ni conocía, le escribí, me enteré que fuiste ahí, bueno, empecé a moverme y conseguí ir a un voluntariado de 3 meses. Ok. Y la verdad que eso me hizo un clic. eh,
totalmente. Digamos que entonces este fue el cambio, o sea, este fue el antes y el después, esta fue la acción que transformó un poco tu estilo de vida y un poco la visión que tenías, ¿no? Sí, Del mundo. sí. Sí, la verdad que me hizo me cambió rotundamente cómo veía todo después Ujú. de esos 3 meses y dije, me quiero dedicar a esto. O sea, en vez de, hablando mal y pronto, ¿no? En vez de engordar la billetera de un accionista en una empresa privada, ¿por qué no pongo el mismo esfuerzo y ayudas a la gente? Si el esfuerzo es el mismo. Si Claro, trabajo 12 horas para una empresa privada, prefiero trabajar 12 horas para una ONG. Un poco era hacer razonamiento muy básico, claro. pero para que se entienda. Y dije, bueno, voy a hacer un cambio. Y después del voluntariado ya tenía la visa de Australia, entonces ya con 29 años ya me fui igual a Australia y estuve 1 año y medio en Australia hasta que finalmente me aceptó Médicos Sin Fronteras desde Australia. Ok, entonces luego enviaste tu currículum porque ya con esta experiencia con Refugees ya Pero, lo tenías claro que querías entonces hacer una colaboración, pero de una forma más formal, ¿no? Como un más, es parte de tu estilo de vida que fuera un trabajo. Hay mucho la tendencia de pensar que todas las personas que trabajamos en cooperación internacional, que esto solo existe la versión voluntariado, claro, ¿no? Que no existe la opción, o sea, de que no son trabajos, de que no son remunerados. Entonces, bueno, tú nos cuentas y nos explicas muy bien que no, que es un trabajo, claro, sí, sí. en otro contexto, otras condiciones, pero estabas ya buscando esa oportunidad. Claro, yo quería dedicarme a eso. Obvio que, o si fuese por voluntariado me encantaría, pero uno tiene que vivir. Entonces, Claro, todos tenemos cuentas que pagar, correcto, sí. entonces dije, bueno, por lo menos me voy a dedicar a eso laboralmente. Y estuve aplicando, al principio me rechazaron la primera vez, así que mucha gente que aplica a esas organizaciones puede pasar. Me Ujú. rechazaron la primera vez, apliqué de vuelta un par de meses después y finalmente me tomaron. Y eso fue justo antes del COVID, para que tenga una idea, la referencia Temporal, muy bien, muy temporal. bien. Hace casi unos 6 años ya. Claro, exactamente. Ya Muy llevaba bien. 3 años más o menos viajando entre Francia, Australia, 3 años y pico, y eso fue ahí con el COVID, me agarró a Australia y, y apliqué y me fui a mi primera misión de Médicos Sin Fronteras, me fui desde Australia sin pasar por Argentina de vuelta. ¿Para dónde fuiste? Fui a Camerún, al norte A de África. Camerún. Muy bien, Fui, iba a ir 6 meses y me quedé 10 porque no podía volver por el COVID. correcto. Estaba, entre Cor- comillas, atascado en Camerún. Muy bien. Contento, pero estaba atascado técnicamente, no podía volver a Argentina. Tampoco podía Claro. volver a Australia porque habían cerrado la frontera y Argentina Ujú. también la estaba cerrando. Fue como un momento geopolítico complicado. Y al final, entonces, en Sí, vez de 6 meses me quedé 10 hasta que llegó un momento donde mi jefe me dijo: Mira, vamos a hablar con todo el mundo, pero te tenés que volver. Ya 10 meses de misión era no mucho puedo. tiempo, en 10 meses en Era mucho terreno, tiempo. claro, claro. Tu Y primera misión. era mi primera misión y llegué. Bueno, mucha gente no conoce la estructura, pero imagínate que llegué y me pusieron de finco. Claro. A ver, cuéntanos un poquito de cuál era tu posición, Ah, qué hacías. Em, a ver, para que la gente sepa en general, la mitad de los, por lo menos en Médicos Sin Fronteras, que yo conozco, pero debe pasar lo mismo en las demás organizaciones de cooperación, la mitad del Ujú. personal no es médico, no son todos médicos como la gente piensa. Claro, entonces hay gente administrativa como yo que manejaba un equipo, pagaba sueldos locales, pagaba el combustible que se usa para los coches, Ujú. trámites, todo lo Ok. que sea movimiento de dinero, contratación de personal. Todo Ujú. eso me encargaba yo con un equipo, por supuesto, ¿no? Un equipo de Así, digamos que eras como el coordinador de la parte de finanzas. Sí, de finanzas. El puesto original era el admin de finanzas y Ok. se llama como gerente de administración de finanzas y Ujú. recursos humanos De ese proyecto. de ese proyecto puntual. Cuando llegué Ujú. por el COVID no había coordinador nacional de finanzas y me ascendieron en mi primera misión a ese puesto. Bueno, cuéntanos cómo fue, comparado con la experiencia laboral que tenías, que era una experiencia larga, cómo fue este tipo de trabajo. ¿Sentiste que, bueno, es un poco la misma temática de lo que hacía o todo es diferente y bueno, te sentiste bueno, que tuviste que adaptar y aprender muchas cosas? Sí, fue más, a ver, ¿cómo se dice? Un challenge, más Sí, que sí, un nada, reto, sí. sí, un reto más que nada de cómo manejar situaciones o un reto mental. Ujú. El trabajo en sí claramente está simplificado a nivel terreno. O sea, Ok. técnicamente los trabajos, por lo menos los administrativos, no Ujú. suelen ser con un nivel técnico alto. Está simplificado porque estás con lugares con poco internet, Ok. con otro idioma. Entonces, como que se trata de simplificar y muchas de las cosas se manejan desde la sede. Y Ok. se quita ese trabajo del terreno. A Ok. propósito, para que vos te centres en estar en el terreno y en el proyecto y Ok. en otras funciones. Entonces, el trabajo técnicamente no es difícil, no era difícil, Ujú. pero las situaciones era, claro, ponerte a negociar con
me acuerdo de una situación que había que pagar los impuestos trimestrales y no los aprobaban, entonces tenía que ir yo a hablar con el número 2 de la oficina de impuestos del país. Y yo digo, Bueno, ¿quién es? claramente algo nuevo. Claro, algo nuevo que en Argentina no me hubiese pasado, en España tampoco. Y era Claro, un idioma que no conoces, una cultura que no conoces. Hay cosas ok, culturales que pueden ser muy distintas de un país a claro, otro. claro, claro. Entonces tenés que tener cuidado siempre, Ujú, porque a ver cómo tratas a la gente, que quisiste decir una cosa y te salió otra. claro, Entonces era más un tema de situaciones y de contexto y de manejo de relacionamientos más que la parte técnica. La parte complicada era lo primero, ¿no? El trabajo en sí no técnicamente era algo que ya lo podíamos hacer y ujú, no necesitas mucho expertise tampoco, la verdad. ok, muy bien. Bueno, y entonces, a ver, en ese proyecto, digamos, ¿cuál era el contexto? Cuéntanos un poquito, tu día a día, ¿cómo era? A nivel de... Los primeros días sí, obvio que te sentís un poco, ¿cómo se dice? Un sapo de otro pozo, se dice en mi país. Ujú, Te ujú, sentís alguien externo, te sentís que hay muchas cosas de las que están hablando que no entendés, o no sabes cómo manejar muchos problemas que parece muy simple, pero si nunca tuviste ese problema, ese tipo de situación, no sabes cómo manejarlo. correcto. Entonces, esos son los primeros días o semanas. Después, ahí está mucho el trabajo de los compañeros, del resto de los expatriados, que te van Ujú, asesorando, que te van ayudando, fuera de que no sea tu jefe, capaz entras con buena confianza con uno y le compartes una situación y te ayuda en cómo claro, manejarla. El staff local es muy importante, cómo te vas llevando con ellos. A ver, ellos saben que estás ahí para ayudar, entonces te tratan de ayudarte a que los ayudes, por decirlo de una ujú, manera. Entonces hay un trabajo colaborativo muy grande. ok, Pero a nivel contexto, las primeras semanas pasan muchas cosas que no entendés en otro idioma que no es tu idioma nativo, generalmente, en mi caso era en inglés, sí, bueno, en Argentina hablamos español. Entonces cuesta acomodarse un poco. Después ya la segunda misión, la tercera ya se hace más fácil, la verdad. Pero la claro. primera costó. Sí me ayudó bastante haber hecho voluntariado. Ujú, Entiendo por qué muchos lo piden, la verdad que te ayuda, más que nada eso, la parte contextual, que no sea tu primera correcto. experiencia, claro, que no sea tu primera experiencia en una misión y Ujú, nunca saliste de tu país, por decirlo de una manera. Yo había salido, pero no en ese ámbito. ujú, Entonces creo que ayuda que haya hecho el voluntariado primero. Me ayudó a eso, a entrar más en calor más rápido, si se quiere, y ujú, acomodarme más rápido, la verdad que sí. ok. Y a ver, pasan 10 meses y además de que deberías de estar agotado físicamente, emocionalmente, psicológicamente, que luego ya te voy a preguntar sobre esto, luego saliste de regreso a Argentina, a tu casa. Y Bueno, ¿y sí. cómo fue regresar 10 meses después de este contexto tan diferente a casa de nuevo? Bueno, la primera vez sí fue extraño, la verdad, porque, a ver, no quiero simplificar, pero de repente vos venís de un lugar donde pasan cosas horribles y ves situaciones horribles y después llegás y estoy siendo un poco exagerado, pero a propósito. Y de repente llegás y escuchás a tu hermana que dice, se me rompió el lavarropas, me quiero morir, y vos decís, eh, por lo Claro, menos como que por primera vez relativizaste, ¿no? Un poco sí, nuestra realidad, que tu hermana tenía pues todo igual, era súper válido porque era el problema que claro, ella tenía ese día, pero tú venías de ver una realidad en que sí. era una pobreza extrema. Sí, era más que nada un contexto violento en el caso de Camerún. Ok, Más que la pobreza era una misión de un contexto violento ok. como si fuese un Cataluña que se quiere independizar, pero ya llevado a las armas y, o sea, a un nivel 10 Con veces. grupos armados y Bueno, guerrilla ojalá que se interna. entienda, no quiero ser político. Claro, es como que eso, un lugar, una región que se quiere independizar del país en sí, Ujú, por distintas razones, pero lo llevaron al extremo de la violencia de secuestrar gente, matar gente, etcétera, con tal de lograrlo. Entonces, en un claro. ámbito de violencia más que nada, sí. Pero entonces llegaste a casa y luego, entonces fue un poco extraño, ¿no? ¿Cómo fue el reencontrarte con tus amigos, aquellas conversaciones que antes eran lo habitual para ti, que lo disfrutabas? ¿Sentiste que en algún momento estabas un poco desconectado? Sí, sí, eso pasa. Y cómo lo gestionaste? ¿Cómo dirías tú que fue el proceso? Porque esa era tu casa. Sí, Y a lograr sentirte, esto está correcto, esto está bien, es simplemente otra cosa diferente. sí, yo me centraba en disfrutar el momento. Yo sabía que en disfrutar el hoy. Yo sabía que ninguno de los que estaban ahí había vivido lo que había vivido yo y yo tampoco había vivido su vida los últimos 6 meses. Capaz alguien tuvo un problema enorme que no me lo quiso contar porque sabía que yo Ujú, estaba afuera. O sea, todo es relativo, todo lo tenés que tomar ok. con pinzas. Y yo dije, bueno, me centro en el hoy, en disfrutar los asados, en disfrutar a mi familia todos los días posibles, en decir que sí a todos los eventos y cosas que podía, porque sabía que a los 2 meses me iba a ir de vuelta a otra misión. Yo estaba convencido.
O sea, no hubo un momento de duda de esto no es para mí o esto fue muy difícil, que seguramente lo fue, pero al mismo tiempo dijiste, esto es lo mío. No, yo la verdad me enamoré de ese trabajo. O sea, ya lo dejé por circunstancias de la vida, pero me enamoré de ese trabajo. Fue el trabajo más lindo que tuve en mi vida para mí. ¿Sentías que tu trabajo tenía más valor? ¿O cómo o sea, qué son las cosas positivas que dirías en tu experiencia personal del trabajo de cooperación internacional en contextos de estos? No, más que nada yo sentía, veía, no sentía, más que nada el impacto que teníamos en el día a día. Vos veías, no sé, ibas al hospital de visita una vez por semana y veías cómo mejoraba un chico que si vos no estás ahí, ese chico no sé qué futuro tendría. Y eso por supuesto que la mano la hacen los médicos de vuelta, pero hay un apoyo atrás que Correcto, indirectamente vos estás influenciando un montón ese trabajo. claro. En que se paguen los salarios bien a tiempo, en que sea justo con los salarios, te invento, para que se sienta Ujú, orgulloso de trabajar ahí la persona, ujú, ujú. en el trato con los proveedores, que tengas todo a tiempo y forma, porque ahí te olvidas de pagar el petróleo y el fuel y te cortan el fuel y el generador del hospital se quedó sin fuel y se muere alguien. O sea, todo Claro. está un poco indirectamente Está relacionado. todo conectado, ¿no? Claro, entonces, Claro. aunque no tengas la mano en el paciente, por decirlo de una manera, porque yo no soy médico y la mitad no somos médicos, claramente hay un impacto indirecto que tenés en el resultado del proyecto cuando vos vas a trabajar ahí. Y eso de lo que a mí me encantaba. A mí me encantaba ver mucho más eso que ver la acción de una empresa subir porque el año le fue bien. Claro, Hablando como un claro. ejemplo, ¿no? Claro. Ok, y dijiste que en este caso, esta misión era una misión muy violenta, ¿no? Un contexto peligroso. Te Sí. pregunto, que te lo deben haber preguntado muchas veces, sobre todo en tu primera misión. ¿No tenías miedo? ¿No tenías... no pensaste algún momento, bueno, a lo mejor no debería estar aquí porque, claro, ¿y si me pasa algo? No, no lo quiero pensar, no lo quería pensar. Claramente lo pensás, todo el mundo, cualquier ser humano Ujú. racional lo piensa, sabe que hay un riesgo, pero en el momento que viene ese pensamiento a la mente me voy a distraer con otra cosa y trato de evitarlo, o trataba en su momento cuando Claro, estaba ahí de evitarlo. Bueno, tuvimos un caso de que nos apuntaron con un arma y demás en Camerún, tuvimos no pasó nada grave al final, pero tuvimos sí, sí, un evento, una situación ujú. de unos locales que se confundieron y nos empezaron a apuntar con un arma. Y Wow. fue un susto grande, sí. Sí, claro, ya me imagino. Y aún así, Martín lo tenía claro que se quería quedar y que estaba Sí. contento con lo que hacía. Yo tuve, Yo, sí, sí. Mirá, yo tuve, perdón, mi primer misión esa. Iba por 6 meses, me quedé 10. Me agarró malaria, me apuntaron con un arma. Y aún así volví 2, 3, 4 misiones más. claramente te sentías que estás realizando tu propósito. Comparto un pensamiento mío, que seguramente también compartes, que es, claro, cuando estamos en terreno, sí que nos pasan cosas por la cabeza, pero por un poco mecanismo de defensa decimos, luego, cuando regrese, cuando salga de aquí, me lo pienso. Sí. Hoy tengo que resolver esta lista de cosas y me enfoco en esto, ¿no? Me imagino que eran días muy intensos, de muchas tareas. Sí, sí, generalmente. Y eso que era un proyecto que se llama regular. Camerún era un Ok, proyecto. Después fue una emergencia y era peor si a se ver, quiere. para los que Sí. no conocen, así resumidamente, ¿cuál sería la diferencia entre un proyecto regular y una emergencia? En el día a día, si se quiere, un proyecto regular es algo que está establecido hace generalmente muchos años. Ujú, Y vos estás un poco para el mediano plazo, inclusive para el largo plazo a veces, ok, y hay un poco más de capacitación de cosas, capacitar a la gente local o un poco más, ujú, un poquito estructural si se quiere. Una ok, emergencia es, se inunda todo esto y trabajas un mes y te vuelves a tu casa. ok. Porque Apagar es y volver. todo para tratar de apagar aquel fuego de aquel día. Exactamente, un Ok, poco son como las dos estrategias, depende de lo que pasa en el momento y en el lugar, ¿no? A ok, veces inclusive hay emergencias dentro de proyectos regulares, cuando algo nuevo aparece, o sea, hay ok. dinámica así. Este proyecto era uno regular que estaba hace muchos años. Bueno, y luego de pasar un par de meses en casa, ya con las baterías recargadas, te vas de misión otra vez. Sí, me iba a ir ¿cómo se llama? Etiopía, ¿Ok? en el momento que hubo un accidente en Sí. Etiopía hace unos años. Ujú. Tendría que haber estado ahí. Unos colegas nuestros, Sí, sí. yo tendría que haber estado ahí, siempre me acuerdo. Y no ¿Era en fui. ese proyecto? Sí, sí, sí. Y no fui porque mi pasaporte vencía dentro de menos de 6 meses, la fecha. Claro, Entonces me cierto. dijeron, no, necesitamos ir ya porque es una emergencia. Entonces buscaron a otro expatriado, fue otra persona y a mí me derivaron a Mozambique, a otra Ah, muy emergencia de bien. Mozambique que se llama Mueda, un lugar que se llama Ujú. Mueda. Yo Que, estuve en Mueda. tú hiciste, mirá.
que fui por 3 meses a Moda. Em, para las personas que no conocen, en Etiopía hubo un ataque, ¿no? A uno de los coches de MSF donde iban compañeros nuestros, Mm. tanto nacionales como expatriados, y fue una tragedia grande. Sí, Sí, sí. sí. Pensamos, ¿no? Un poco más en, en el riesgo, pero rápidamente lo llenamos con nuestra lista de tareas y seguimos con lo que nos motiva, que es estar ahí y ver el impacto de nuestro trabajo, ¿correcto? Sí, sí, un poco, a veces un poco inconscientes, pero sí, es lo que hacemos. Muy bien. Luego llegaste a Mozambique, hablaban portugués en Mozambique, ¿cómo fue eso? Intentar, era una emergencia de 3 meses, pero bueno, ahí se trabaja de lunes a domingo, 12, 13, 14 horas por día, o sea, era una emergencia. Era un ritmo diferente, ¿no? Sí, sí, un ritmo diferente, un equipo más chico, eh, de vuelta, y te concentras en 2 o 3 temas importantes, que es para lo que estás ahí, para la emergencia, y vas, trabajas 3 meses y te vuelves a tu casa ya a descansar. Y sí, era otra cultura nueva de vuelta y un idioma, esta vez sí un idioma que no sabía nada, porque en Camerún por lo menos hablaban inglés, pero acá no sabía portuñol, había ido... Ujú. Me acuerdo un día la llamada de lo que se llama Pool Manager, como la que te elige las misiones, si se quiere, dentro de la organización, me llama un día y me dice, a modo anécdota, me dice, ¿hablas brasileño? ¿Hablas portugués? Y le digo, no, fui un fin de semana a Brasil. Y me dice, suficiente, te vas a Brasil. Ahí está la muestra de la necesidad, ¿no? De la urgencia de conseguir el personal y bueno, a lo mejor no es ideal, la situación no va a ser ideal, pero lo importante es lograr resolver el problema. Claro, Eh, lo que se valora que mejor estuviese yo, aunque no hable portugués, a que estuviese vacante. Entonces dije, claro, claro, correcto. ¿Y qué estaba ocurriendo en Mozambique en ese momento? sí, yo estaba, sí, en el norte de Mozambique, Cabo Delgado, en ¿Qué una... qué era la situación que hacía que hubiera un contexto que necesitara ayuda de cooperación internacional? Era, bueno, principalmente había muchos desplazados, porque había Ujú, un grupo de gente yendo de norte a sur, que estaban ujú, tomando pueblos, por decirlo de una manera, en contra del gobierno, pueblos, gente desplazada. ujú. Y, y era eso, estar ahí para recibir. En Mueda estábamos, entre comillas, en un pueblo donde sabíamos que no iban a llegar, o se estimaba que no iban a llegar este grupo de gente, pero sí venían los desplazados, Ok. las consecuencias, se veían las consecuencias de esto. Entonces se recibía a la gente ahí, en campamentos y demás, y se les daba lo que se llama non-food items, se les daba ítems de cacerola para que cocinen, Como un ropa kit, para... ¿no? Para que se comiencen a restablecer. Era más que nada eso y darles comida y bueno, y algunos sí llegaban heridos o enfermos y los atendíamos en el hospital. Claro. Muy bien. Bueno, ahora saliendo un poquito de lo que era el contexto, tu día a día ahí, eh, ¿qué es lo que Martín más extraña o extrañaba, que hoy a lo mejor ya lo relativiza un poco, Mm. cuando estaba en el terreno, que eran cosas que no estaban que no estaban en estas condiciones? La dinámica, la adrenalina a mí es algo que me gusta. Parte de la que me gusta del trabajo, sí, es también por eso la adrenalina, la verdad, de eso, de sentir que estás ayudando en serio Ujú, a gente que ni conoces, la verdad, porque es gente claro, muy gente bien, que no la conoces. Y esa adrenalina y ese sentirte, no importante, sentirte útil, creo que era, exacto. creo que es lo que más valoraba cada vez que iba a cualquier misión. Sí, sí. Bueno, y ahora que nos estás contando todas estas cosas buenas de trabajar en este contexto, ¿qué son las cosas que eran menos positivas? Cosas que te costaban o que te costaron y que hoy en día ya no tanto, pero que al inicio fue un proceso, una transición para ti, o a lo mejor algún tipo de confort físico o alguna cosa bueno, lo que me contabas al inicio, llegaste a Argentina y bueno, pues las personas que no han vivido en este contexto tienen, ¿no? Sus Sí. costumbres y tienen su red de apoyo, de amigos. ¿Qué es lo que has sentido que has tenido que dar? Porque todos, estemos aquí o fuera, en cualquier contexto, siempre das y recibes. ¿Qué tuviste que dar? ¿Qué sentías que, bueno, que no era ideal? Yo creo que la parte social mía entregué mucho por esta vida en general. Por Ujú, eso, de irte de misión 6 meses, volver, irte 3 meses, volver, después me fui un año, después me fui diez ujú. meses, o sea, hice 4 misiones en total, hasta que ya me calmé. Esa ida y vuelta, resignar socialmente, no solo estilo de vida, porque el estilo de vida, entre comillas, volvés y te puedes recargar. O sea, yo después vuelvo y me voy a McDonald's 5 días seguidos si quiero, y vuelvo, Claro, pero la parte social no la puedes recuperar. Entonces,
el casamiento que te lo perdiste, el nacimiento de tu sobrina que te lo perdiste, la enfermedad de tu madre que no pudiste estar cuando estuvo en el hospital, lo perdiste y eso es irrecuperable. O sea, esa es la parte creo que lo que más cuesta. La parte de que las situaciones en las que no pudiste estar. ¿Y sentías que de algún momento te alejabas de algunas personas, de algunos familiares, porque, bueno, te alejaste de algunas personas que igual eran muy próximas, porque la relación fue cambiando? Tú también, probablemente, el Martín de hace 10 años, antes de esa experiencia, y hoy es otra persona. ¿Sientes que esta parte social cambió mucho? Em, bueno, yo por suerte, tanto mi familia como mis amigos, cada vez que en ese momento, ahora ya estoy viviendo en España, ¿no? Pero en ese momento, cuando iba y volvía, cada vez que volvía me recibían de una manera que no lo podía creer. Entonces, era como que, bueno, sí, nos extrañamos, recuperemos el tiempo, y era cada vez que volvía de las 4 misiones, volvía y hacíamos un asado y venía un grupo de amigos muy grande del colegio, de toda la vida. Qué lindo. Sí, la verdad que lindísimo. Es como que se sentía un poco que, de vuelta, no lo recuperás porque el casamiento que te lo perdiste, pero la batería social se carga muy rápido. Se me cargaba muy rápido en mi caso, por lo menos. Lo cual Qué bueno. me empujaba a salir de vuelta sin problema. Em, pero no, la relación mucho, o sea, ahora de a poco va cambiando porque hace 8 años ya que estoy afuera del país, hace 9. Entonces mi relación Ujú. de ahora no es nada que ver con la que tenía cuando yo tenía 28 años, ahora tengo 37. Claro. El Pero eso propio tiempo ya va, son dinámicas, ¿no? claro, pero eso no es independientemente de mi trabajo o no mi trabajo, de el trabajo de Médicos Sin Frontera o el no. Estando fuera. Es por estar afuera, claro, no importa Claro. dónde estés. Estar afuera naturalmente licúa un poco esas relaciones. Entonces de vuelta, igual vuelvo, cada vez que vuelvo, ahora de España, pero cada vez que vuelvo lo mismo, barbacoa, asado y me encanta. Pero Tienes naturalmente, muy buenos amigos que son familia realmente. sí, Por sí, eso lo has logrado mantener también, me imagino. desde el colegio, imagínate, somos 20, no sé, 20 por ejemplo, en el grupo grande. Y cada vez que vuelvo hacemos una barbacoa y la verdad que me encanta. Pero sí, el día a día cambió. Yo acá en España me hago nuevos amigos. Entonces, el día a día capaz sí es diferente en la parte social. Y la tuve que reconstruir, lo cual fue una de las cosas también que más cuesta cuando llegué acá a España. Pero sí, naturalmente te cambia. O sea, la relación tanto con tu familia como con tus Ujú. amigos, en estos 10 años de diferencia va cambiando. Sí, sí, sí. Claro. En el terreno. ¿Cómo es un día a día? Estás trabajando muchas horas y en esta última misión que era de emergencia, del que me contabas, prácticamente 7 días a la semana, en cualquier momento. Pero, ¿y cómo es cuando tienes ese ratito para ir a casa y comer o para ir a dormir? Estás en una casa donde hay, entiendo, otros expatriados de diferentes posiciones. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia en las diferentes misiones en mantener esta conexión social con alguien nuevo que es completamente diferente, que probablemente tiene también otra edad? ¿Cómo es? Sí, bueno, a ver, yo justo tengo una personalidad suelta, la verdad, pero le pasa a la mayoría. Te haces muy amigos, muy cercanos, muy rápidamente. Un poco de, porque uno porque querés descomprimir de alguna manera y otro porque es una necesidad, porque si no hablas con Ujú. ellos, si no tenés internet, no puedes llamar a tu familia, que no Claro. puedes hablar con nadie, hablas con la pared. Entonces un poco la situación te obliga a abrirte y a soltarte con tus compañeros. Entonces capaz terminás tomando cervezas y literalmente emborrachándote como nunca con tu jefe, cosa que acá nunca harí, o sea, no sé cómo explicarte, son situaciones a veces extrañas, porque ya en el momento que cerrás la computadora ya pasamos a ser todos compañeros que vivimos en la casa. Claro, y están todos en la misma situación, ¿no? O sea, están todos lejos de su familia, están todos en un lugar que no conocen Mm, y pues todos con el del vecino que tampoco lo conocen. claro, y de repente llevas, obvio que es una cosa que pasa siempre, que entre los latinos capaz te llevas mejor, entre los africanos se llevan mejor, a ver, te vas Por haciendo la más amigos, cultura, ¿no? Las costumbres. claro, las costumbres, y por el idioma inclusive, te vas haciendo más amigos de unos que de otros, pero con Ujú. todos entablas algún tipo de relación social, porque el contexto y el sistema, si se quiere, te obliga, o sea, hay muy poca gente que yo haya conocido que va a la oficina dentro de la misión, trabaja, vuelve a su casa y se encierra en su habitación todo el día. Porque todos tienen un poco de necesidad social. Algunos más, Claro, otros menos, pero un poco claro, todos. claro. Muy bien. Ahora cuéntame, ¿cómo ha sido regresar a esta parte, a este lado del mundo de nuevo? ¿Cómo ha sido el regresar y el adaptarse a esto? Para contexto, me faltaron 2 misiones. O sea, después de esas dos que te conté, de Camerún y de Mozambique, estuve Ujú. un año en Sudán del Sur y Bueno, estuve 8 meses en Yemen, que ya Yemen es otro cantar. Entonces, claro. después de eso, ya era, la verdad que eran 4 años
de acomodarme a estos cambios culturales todo el tiempo y contexto todo el tiempo. Después de ahí me vine acá a vivir a Madrid. Y yo ya, la verdad que ya me reacostumbré de vuelta. Ya no me sorprendo cuando hablo grifo y sale agua potable. Que no, ya no me sorprendo, pero claro, apenas aterricé, por supuesto, eran cosas extrañas. Por encima de Yemen me vine para acá derecho con mi mujer, que es española. Bueno, la entrevistaste antes. Ujú. Y fuimos juntos a Yemen y de ahí de Yemen nos venimos a vivir acá. Entonces, el cambio más que nada, el fuerte fue de Yemen a Madrid, que es un cambio, o sea, es el día y la noche. Claro, es una realidad completamente Son distinta. realidades distintas, claro. Entonces, ahí sí hubo un cambio, pero la verdad que lo mismo, a los 2, 3, 4 meses ya me acostumbré y trato de rearmarme una vida nueva, trato de rearmar mi normalidad acá en Madrid. Voy a jugar al tenis, salgo a tomar cañas, como dicen acá. Cosas que hace 2 años no pensabas Claro, en ir no, no, porque no, no tenías esa opción, ¿no? no existía. O sea, yo en Camerún no me podía ir a jugar al tenis. Claro. Ahora justo has dicho algo muy interesante. Abro la heladera, hay electricidad. Abro el grifo, sale agua, hay agua caliente para la ducha, tengo baños, tengo, o sea, todo, ¿no? Mm. ¿Cómo era? ¿Cómo fue al inicio adaptarse a no tener estas cosas, a no tener el agua caliente, a no tener comida, porque a veces hay muchas limitaciones, ¿no? De comida. Cuéntanos una experiencia que ha sido dura, me imagino que ya las has visto todas y ya está, ya te adaptas. Pero una cosa que dijiste, esto fue duro. Duro no me acuerdo momentos de felicidad, te doy vuelta, al revés. Bueno, primero, cosas, eso como decías vos, bañarte con agua fría, o sea, son cosas que después lo normalizás, pero los primeros días te sorprende. Pero bueno, Ujú. pasa en la mayor parte Sí, de África. Después sí. te lo normalizás, pero bueno, capaz hay mucha gente que no sabe. Pero que me Ujú, sorprendió para bien un día en Sudán del Sur, ujú. encontré Ben Jerry's, el helado. Mira, No lo podía creer. Compré como 4 potes, los mandé al terreno a distintos proyectos. Al día de hoy que Marina, que estaba jugando el sur conmigo, se acuerda el día que me mandaste Ben Cherries. Porque era bueno, como... es que claro, con tanta limitación de todo que hay, de repente aparece un chocolate o un helado que lo conocemos de, ¿no? De nuestras casas y es mucha alegría. Nos dio una alegría, me acuerdo. Compré todo lo que había en el supermercado, todo lo que encontré en stock. Y lo distribuí, lo llevé a la Sí, base y estaban felices. O sea, no lo podíamos creer. Porque es algo que no... Ni siquiera pensás que lo puedas llegar a encontrar. No es que lo buscás y no lo encontrás. Ni te imaginás que puede haber un claro, una Häagen-Dazs, un Ben realidad tan Jerry's, algo diferente. en Sudán del Sur. O sea, no te lo imaginás nunca. Y me apareció un día en el supermercado que dije, se me brillaban los ojos, que dije, esto me lo tengo que llevar. Para que entiendan un poco las personas, esto en África subsahariana en general, pero un poco por todo el continente, una zona muy rural, dentro del mismo país vas a la capital y es una realidad, ¿está cierto? Sí, 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 sí. muy bien. Sí. Había, por ejemplo, en Sudán del Sur vos estabas en la capital, que tenías inclusive un bar para ir a tomar cerveza y Ujú, la cerveza estaba en la heladera y fría, normal. Y ujú, inclusive te juntabas con gente de otras ONGs, por ejemplo, ujú, que estaban también trabajando en Sudán del Sur. ujú. Y después te ibas a un lugar que era Ulang, por ejemplo, que vivías en la tienda de campaña. Yo estuve ahí viviendo en tienda de campaña Sí, varias semanas y la gente que trabajaba inclusive en el terreno vivió ahí 3 o 6 meses en tienda de campaña. yo tuve una En tienda de compañera. campaña bastante pros, si se quiere. No era con la que te vas de camping, pero seguía siendo una tienda de campaña, la verdad. Claro, claro. Muy bien. Dime una cosa. Tú ahora que estás, se están esperando un bebé. Muy bien, felicidades. Gracias, ya llegará a cualquier momento. De acá, no sé, quedan 3 semanas, creo. Muy Em, bien. la verdad que tuvimos suerte. Es más, yo cuando entré a Médicos Sin Frontera, como para que se entienda, yo tenía otra relación que se Ujú, perdió por la distancia, lo que decíamos. Es muy difícil estar en ujú. una relación cuando vos te vas 6 meses, nadie te va a esperar 6 meses. Claro, O bueno, muy poca claro, gente. Te espera seis claro, meses, su vida continúa y cuando vos volvés, es muy, muy difícil. Entonces claro. no funcionó cuando estaba en Australia. Y después, un par de años después, ya la conocí a ella en Sudán del Sur, en la tercera misión que fui. Yo estaba, eso, manejando las finanzas a nivel país, en Ujú. Juba, que es la capital, y ella era la pediatra de unos proyectos. Qué Y lindo. sí, sí, la verdad que sí. Y nos conocimos ahí, una visita de proyecto, típica que iba a visitar el proyecto, a ver cómo andaba la administración, a supervisar cosas, a ayudar en lo que Ujú. podía. Y nos conocimos ahí, eso, una de las fiestas, porque éramos En 5 la personas, casa, ¿no? tomando cerveza, claro. Pero bueno, era la manera de descomprimir, donde se ponía Sí. música, se trataba de hablar de algo que no sea de trabajo por una vez, porque estás todo el día hablando de trabajo. Y
bueno, sí, nos conocimos ahí y después yo me volví a fui una semana, después yo me volví a la capital, después por distintas razones empecé a ir más a terreno, me tocó la suerte de ir muchas veces a su proyecto, después ella Todo me... estaba alineado para que saliera bien. Todo estaba alineado, la verdad que sí. Y yo tenía, ahí lo particularidad es que yo tenía el contrato anual, yo iba a estar un año en Sudán del Sur, Ok, ella iba a estar 6 meses porque era proyecto, entonces certo. iba menos tiempo. Y se fue, entonces se fue de misión, ella terminó la misión, después de ya estar 2 o 3 meses juntos, se fue y un día me llama que no encontraban su reemplazo, que no encontraban pediatras y volvía. Así que podemos decir que el contexto de cooperación internacional te trajo el amor. Sí, a mí sí, yo tuve mucha suerte, sí, tuvimos suerte, Qué la bien, verdad que qué sí. bien. Y después de estar eso, como 2 meses, un mes y pico en España, volvió, no encontraban su reemplazo y volvió 3 meses más. Siempre me vacila que volvió a Sudán del Sur, que nadie iría a Sudán del Sur por otra persona y que ella sí. Yo creo que ella tiene razón. Sí, la verdad que fue muy, sí, lo valoro al día de hoy, sí, fue muy lindo. Qué bien, qué Y después bien. de ahí después nos fuimos juntos a Yemen ya como pareja, a Ujú. hacer los 6, 7 meses juntos. Una prueba de fuego. Sí, porque era pasar a convivir directamente. O sea, Todo el En día, Yemen, en aquel contexto muy cerrado, me imagino que Yemen muy cerrado. claro, en Yemen inclusive, bueno, espero que no salga de Europa, en Yemen tuvimos que decir que estábamos casados por un tema Claro. obvio Mira qué religioso. curioso, qué interesante, claro. Cosas que no pensamos. Bajo la ley musulmana vos no puedes convivir si no estás casado. Y nosotros, acá Ujú. en el occidente es normal que estás de novio y estás conviviendo. Claro, Pero vos te tenés que adaptar a las normas claro, locales. a la cultura del país donde estás. Entonces, claro, no me van a obligar a casarme para ir a Yemen, pero sí era bueno. No digan nada, si preguntan, pues digan que están casados. No queda otra, porque si no te los van a echar del Bueno, país. y al final no pasó nada porque ahora están No, casados, así que está todo y al perfecto. final no pasó nada porque al final nos casamos, exactamente. Muy Pero bien, estuvimos, sí, 6, 7 meses juntos en Yemen, trabajando, viviendo juntos. Y a partir de ahí fue que dijimos, bueno, nos vamos a. Era, o nos vamos. No queríamos continuar en la vida de misión porque ya la verdad que estábamos seguros, nos queríamos casar, queríamos familia. Ya estábamos bastante estresados los dos y cansados. Yo ya llevaba 4 años, 4 misiones. Yemen, la verdad que nos agotó mentalmente. claro. Es muy difícil. Ujú. Y dijimos, bueno, vamos a volver entre Argentina y España. Dijimos, bueno, vamos a vivir a España, era lo más cómodo. Y eso Claro, fue hace 2 años, 2 años y medio. Y ya nos quedamos acá. Ya muy bien. ahora viene la hija, nos casamos y ya yo conseguí trabajo acá, contento, así que ya nos vamos a Qué quedar. bien, qué bien, qué bien. Sí, A sí. ver, Martín, cuéntame, ¿cuál es una de las preguntas que con más frecuencia te hacen que de personas que no tienen, o sea, ningún contacto directo con este tipo de estilo de vida? ¿Qué es lo que a menudo te preguntan con frecuencia? ¿No? El agua caliente, si no estás en Sí. peligro, cómo haces con las parejas. Sí, no, si podía salir, por ejemplo, y que es válida la pregunta, porque en Yemen Ujú. no podía ir a ningún lado. En Yemen un día tuve que pedirle permiso a mi jefe para tener una cita con Marina en un restaurante. O sea, Mira, cosas que no me imagino que me pasen en otro país, era por un tema de contexto y claro. seguridad. Le tuve que pedir por favor que me deje tener una cita a un restaurante y tuvieron que cerrar el restaurante para que pueda tener. Una parte del restaurante la cerraron. Era como que estaban aislados para que no los Claro. vieran. Porque no podían verle el pelo y queríamos tener una cita normal, como dos. O sea, perdón, no normalidad, nuestra normalidad, perdón. Bueno, estaban tratando de, Claro, claro, era después de 7 meses juntos, de convivir en la casa, con más gente y con el estrés del trabajo. Le digo, por favor, me la quiero llevar a una cita. Como si fuésemos mi normalidad, como si claro, claro. y después lo pude convencer y tuve que hablar con el restaurante, cerraron un piso del restaurante, tuve que pagar una fortuna, un Ya, piso del restaurante para que pueda tener una cita con ella, con el pelo descubierto como dos personas occidentales. bonito. Gracias por compartir eso. Bueno, y no sé a qué iba con eso, no me acuerdo. No, yo te estaba preguntando un poquito del salir, o sea, las misiones son muy cerradas, ¿no? A veces, y el contexto de seguridad, el contexto cultural, y a veces estás muy prácticamente solo casa y office y no puedes salir, ¿no? Claro, eso en Yemen, por ejemplo, nos pasaba eso. Era de la casa al hospital, del hospital o a la oficina. Era 3 puntos: casa, oficina, hospital. No podías ir a ningún otro lado. Un día a la semana ibas al supermercado, que ibas porque Era como el pico claro, alto de la semana. la gente se peleaba por ir porque era el día que podía salir. Pero después tenés otras misiones, como fue capaz Sudán del Sur, cuando estaba por lo menos en la capital, que podías hasta, o sea, caminas por la calle, mientras siempre hay unas reglas mínimas, como horarios, ir en parejas, o sea, no ir Claro, solo. Siempre hay unas reglas mínimas en casi cualquier contexto, ok. casi cualquiera.
pero depende del nivel de más exigente o menos exigente, depende del contexto. Yemen era súper exigente, o te invento, me imagino, un Afganistán debe ser súper exigente, no fui, pero me imagino. Em, Sí. pero después tenés un Congo que entiendo que la gente va por la calle y va, no sé si no, te digo que no era discoteca, pero más o menos. O sea, tenés una Ujú. vida relativamente un poco acercada a tu normalidad. Claro, porque cada contexto es diferente, o sea, la misión y el propósito de estar ahí es distinto, ¿no? Hay diferentes contextos bueno, y esas son las realidades. Un poquito en este sentido me dijiste que la relación con las personas de la casa era muy importante como para mantener esa normalidad y un poco esa salud mental, ¿no? Emocional. ¿Había alguna otra cosa que te ayudaba, que algún otro apoyo que era como importante, una rutina o hacer deporte o a lo mejor alguna terapia, alguna cosa que te dirías, esto me ayuda, logro reconectar y pues al día siguiente seguir? Sí, eso yo creo que es muy, o sea, es personal de cada uno qué quiere hacer, pero algo tenés que hacer siempre en esos contextos. No podés volver y ponerte a tomar una cerveza, porque si todos los días haces eso, no vas a sobrevivir en el tiempo. Ujú. Pero cada uno, en mi caso lo que me funcionaba era hacer deporte. Yo en ese momento creo que la vez que más deporte hice en mi vida era estando de misiones, porque corría Claro. 3 4 veces por semana, corría en la cinta 10 kilómetros, o sea, corría muchísimo para desahogar. En mi caso yo tejo, punto. Bueno, muy bien. Me ayuda mucho, muchísimo, hace ya 10 años. No sé hacer nada, hago una bufanda y la regalo. Pero es el Bueno. ejercicio, claro, el ejercicio motriz si se quiere y mental, Ujú. claro. Para Y poder después, desconectar un poco. claro, y después hago una película, serie sí, hago un juego, mucho juego de cartas hay en las misiones, mucho juego de mazo de naipes, hay mucho juego. eh, y después, bueno, la última misión, sí, como fuimos juntos ya era más fácil porque nos Claro, descontraíamos tenías, mutuamente, pero cuando no conoces a nadie o vas en grupo, es eso, es deporte, juego de cartas, sentarte a comer todos juntos. Hay muchas misiones donde capaz vas y la gente come por separado o a uno come en su habitación. claro. Eso no suma mucho, entonces depende, hay Cuesta una un cada poco uno. más conectar. Claro, y cada uno es distinto y cada uno hace lo que puede, pero algo, yo sí, algo tenés que hacer porque si no, no podés. Es mucho estrés y mucho agotamiento mental. Entonces, algo sí o sí tenés que hacer, sí. Muy bien. Y al final, un mito no es nada sin la... Hay una frase que, bueno, es conocida, yo la escuché muchas veces, que es no vas a salvar el mundo y tenés que hacerlo Ajá, igual. ajá, esto es Mucha muy gente, mucha interesante. gente de afuera te dice, ah, vas a cooperación y la estatua y no sé, y como que mucha gente de afuera piensa que sos Superman. Y no es así, o sea, se le pone el corazón más que lo normal, obvio, pero sigue siendo un trabajo y capaz terminas influenciando a 20 personas, a 50, pero no vas a cambiar un país, no vas a cambiar una sociedad, no vas a arreglar el mundo por ir a trabajar en cooperación. O sea, o yo ¿Pero lo no veo, creías eso en tu primera misión? ¿No creías eso? ¿No tenías un poco el sentimiento un de poco voy sí, a salvar el mundo? sí, sí, un poco sí, vas con esa energía y después te das cuenta que el impacto que tenés es muy fuerte, pero relativamente en pocas personas. Porque no vas a salvar, o sea, no vas a cambiar la vida a 10 mil millones de personas ni a un país entero. Por más de que Y cómo fue esta realización? ¿Cómo te adaptaste de, pero yo pensé que iba a cambiarlo todo y al final es aquí, es este poquito? ¿Cómo lo gestionaste o si es que lo tuviste que enfrentar de alguna manera? no, o sea, yo creo que es un pensamiento común porque ya mucha gente me lo fue diciendo, que ya había trabajado en cooperación. Ujú. Entonces, en mi caso creo que tuve una transición lenta, si se quiere, a ese pensamiento de euforia, a, bueno, la Ujú. realidad es esta y sí vas a tener impacto, pero es relativo. Yo creo que esa Claro, transición fue lenta porque mucha gente me fue diciendo que había trabajado en cooperación. Pero alguien que nunca trabajó ni empezó a trabajar en cooperación tienen generalmente esa visión. muy Entonces, bien. muchas veces vienen con esa visión y vos tenés que decirle, no, mira, o sea, no, no, no puse a Sudán del Sur de pie ni cerca. Bueno, Fue pero eso le y tocaste a después, una persona y para esa persona fue cambiar el mundo, ¿no? sí, 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 por supuesto. Pero lo único que hice fue, entre comillas, comparado con el mundo, es poner una curita, como se dice. O sea, un Claro, poquito. pero vamos, Es que hay casos que te quedan grabados. Eh, ¿puedes compartir uno? un caso que a mí me encanta. Yo estaba en Sudán del Sur, era coordinador de finanzas del país. Y después están, en los proyectos está el líder de proyecto, como si fuese un project manager, para simplificarlo, Ok. el que se encarga del proyecto. Y ese no estaba, se iba a una formación una semana, y mi jefa, que era la encargada del país entero, me dice, Martín, yo creo que todos los que están en coordinación deberían poder manejar un proyecto, porque vos estás en un nivel jerárquico alto,
Le digo, bueno, pero ¿te animás? Le digo, sí, sí, sí. Entonces me manda a cubrir la vacante de líder de proyecto Ok, una semana. Y dije, ¿qué puede pasar una semana? Es lo que se pensaría todo el mundo. Y cierto. hubo un día, claro, y hubo un día que llega, no me olvido más, estábamos en Ulang, que es este pueblo que te digo, que vivís en una tienda de Buena tienda. campaña. Imagínate vivir en una tienda de campaña, la calle de barro, o sea, para que un poco se imaginen la situación. Y había un hospital, pero muy básico ahí. Y había que derivar los pacientes a Malacal, que eran 8 horas en barco por el Nilo, en un bote a motor. 8 horas por el Nilo para derivar un paciente. Entonces llega una señora con lo que se llama con un bebé obstruido, no sé cómo se dice, obstructed Sí. baby, pero es un bebé Ujú. atracado y No hay eso problema. tiene un riesgo, bueno, un riesgo de que si no lo solucionas, no lo tratas rápido, Sí, se puede morir el bebé y la mamá también. Yo no soy médico, pero sé que hay un riesgo sí. importante. Entonces se manda en uno de estos botes de un pueblo al otro y a mitad de camino se rompe el barco. Entonces, Wow, sí, se rompe, en el medio del Nilo. Entonces yo no estaba toda gente, un médico y demás, gente contratada local, yo estaba coordinándolo de la base. claro. Y entonces, bueno, no podían cambiar el motor. Había un motor de reserva, que estaba relativamente bien preparado, pero no se pudo cambiar, no me acuerdo qué pasó. Entonces tuvieron que mandar otro barco, el de emergencia, el speedboat de emergencia. Al final lo pudieron arreglar un poco, bueno, volvieron a mitad de camino. El punto es que volvió con la mujer todavía, con el bebé. Volvió como a las 8 horas, lo reingresamos en el hospital y al día siguiente hicimos el segundo intento y sí, efectivamente, la pudimos mandar a la chica, a la señora, la pudimos mandar al otro pueblo, tuvo el bebé nació bien y ese Ah, llamado me lo hizo Marina y me dijo que quiero avisarte que el bebé que nos mandaste está bien, está vivo y yo ese día me puse a llorar pero como una nena qué que alegría, claro. no, es que no te imaginas, Claro, es que ahí es sentís el bonito. impacto y lo lindo, claro, del trabajo, en esos ejemplos, que yo ese ejemplo me lo guardo de por vida. Yo digo, ese día digo, nunca fui tan feliz en un trabajo. Nunca. Claro. Es que imagínate, hablábamos de cambiar el mundo. Esto es cambiar el mundo, porque para ese bebé y para esa mamá le cambiaste el mundo. Así que, Sí, muy no, bien. yo ahora lo veo y lo noto, pero en el momento que entras a trabajar o gente No, te es muy ayuda, difícil, lo sé, yo he vivido eso, todos. Yo sí, creo que no hay ni siquiera que estar en cooperación internacional. La vida es difícil, siempre hay muchas cosas y si miras a la foto entera, tienes un poco la sensación, no lo vas a cambiar, pero está bien, tú lo aceptas, bueno, esa idea que acabas de asimilar, pero tú te enfocas en aquel poquito que claro. tú crees que es poquito, pero a lo mejor para tu perspectiva, no para la otra perspectiva de la otra persona, ¿no? Sí, sí, claramente esa persona, esa familia va a estar eternamente agradecido, que no sabe ni mi nombre, ni el mío ni el de la gente que estaba trabajando, o sea, Claro. pero obviamente va a estar agradecida de por vida. Pero yo no me acuerdo ni su nombre, imagínate, ni el nombre de la beba, ni nada. Yo solo me acuerdo la situación y decir, por esto es por lo que yo trabajo. O sea, por situaciones como esta, que es una cada 10, siendo honesto, porque la mayoría, muchas veces, cosas salen mal. Ujú. Pero las que salen bien, te las llevas grabadas de por vida. Que decís, vale la pena todo esto. Todo vale la pena. Gracias por compartir esta historia. La verdad es que eso transmite exacto el sentimiento de por qué tú te sientes tan realizado y has estado y a pesar de que, bueno, que nunca es ideal y que tienes que dar mucho y que te pierdes cosas, esto es lo que te llena, no hay otra Sí. cosa que más. Bueno, y entonces la última pregunta es, si tuvieras que decir una lección que aprendiste o una acción que tú dirías, me gustaría así como por magia, poder implementar esto como de forma transversal en los proyectos. O sea, ¿qué harían todos los proyectos? Em, Puede ser una pequeña. lo que lo que yo haría obligatorio sería que, que se apoyen, o sea, ahora doy un ejemplo, ¿no? Pero que se apoyen entre los compañeros que están en el terreno. O sea, yo estaba en la capital y, y literalmente una vez al mes mandaba eso, Ben and Jerry's o esas cosas que vos decís, es una tontez, pero te juro que no es una tontez. Lo mandaba eso al terreno donde sabía que no estaba. Claro. Entonces de repente mandás de regalo eso, chocolates, cosas que sabes que en el terreno no están. Eh, Recuerdo, el terreno me refiero a la gente que Sí, está una trabajando en zona el terreno. rural dentro del país, ¿no? De donde Claro, está implementado el proyecto claro. normalmente. Entonces, esa gente no puede conseguir nunca esos mismos que vos decís, es una tontez, pero cuando tuvo un día como el que yo te conté recién, vos abrís una barra de chocolate y decís, uff, vale 1.000 euros esta barra en este momento. Claro. Entonces, yo creo que esos detalles es algo que me gustaría que se contagie un poco más.
Yo trataba de hacerlo estando allá y yo creo que es algo que vale mucho. Entonces, ese Ujú, apoyo, eso parece tontés, pero es el apoyo entre compañeros. ujú. Yo creo que eso hay que, no se puede obligar, es algo que tiene que ser natural. Pero hay que cultivarlo, a lo mejor. ¿Eh? Cultivar un poco la empatía, ¿no? Entre todos. Claro, creo que cultivar un poco, en definitiva, el que está en el proyecto es lo que se llama la frontline, más que el que está en el Sí, hospital. Entonces, sí, el que se está embarrando en serio. sí. Entonces, hay que mimarlo lo que dice quiera, o ayudarlo, o acompañarlo, o tener más empatía. Creo que Ujú. eso sería muy importante. Em, ¿Había alguna lección que tú dices, mira, este sí, trabajo, estas experiencias me hicieron aprender esto? sí, que la salud mental es muy importante. Muy Mm, importante y la gente la da claro, por granted, la da por hecha. sí, sí. Y que es muy importante, que hay que cuidarla, que yo te digo porque eso te decía, por ejemplo, en el de Yemen mucho no la cuidé, yo estaba agotado mentalmente, me fui y dije, uff, que acabo de vivir 8 meses, no me cuidé mentalmente hablando, Ujú. me fui agotado de la misión, y yo creo que la salud mental en cualquier lado, o sea, yo hablo de esta experiencia en cooperación, pero también le puede pasar lo mismo a alguien que está acá en España, que por X No, razón, claro, pero fue la experiencia del terreno que claro, te hizo por ganar eso, conciencia de lo importante que es la salud mental, que al exactamente. final es más difícil de recuperar que la salud física. La verdad que sí, la verdad que sí. Y creo que mucha gente, yo también cuando estaba capaz, no, las primeras misiones vas a tope y después te empiezas a dar cuenta, bueno, esto me puede estar entrando por acá, tengo que tener cuidado. Muy Y bien. te empiezas a autocuidar, autocuidar o tus compañeros también muchas veces te das cuenta que uno está más o menos, que se enoja por cualquier cosa, entonces, bueno, vamos a echarle un ojo a este, le regalo un chocolate. Claro, Entonces, claro. está un poco todo un poco conectado, pero creo que en mi caso fue eso, fue que darme cuenta que la salud mental es igual de importante que la salud física y mucha gente no le da bolillas, si se quiere, a eso. Ujú. Muy bien. Mira, me encantó conocerte mejor, Martín, compartir contigo. Estoy segura que podríamos estar aquí un tiempo infinito Muchísimo. con tantas historias que has vivido, pero gracias por compartir todo esto conmigo y bueno, con todos los que te están escuchando. Así que Que gracias a vos estas cosas dan visibilidad. Yo siempre dije, un día inclusive, por ejemplo, en mi colegio, a chicos de 15 años les fui a dar una charla de lo que había hecho en Médicos Sin Frontera. qué bien. Bueno, pues tendremos oportunidad de conversar otros días seguro. Por Muchas supuesto. gracias, Martín.